Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Sanamente. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos cambiar la visión que tenemos sobre la vejez, sobre la adultez mayor, con Jimena Gugavir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Pero además conoceremos más sobre el agotamiento parental. Hablaremos de una técnica de cuidado positivo de la demencia. Esto y tanto más en este capítulo lleno de sorpresas que comienza ahora en Sanamente. Ser padre o ser madre no es nada de fácil. A pesar de que las promociones muestran la paternidad como algo amoroso, dulce, pacífico, es exactamente lo contrario. Y los padres y las madres nos sentimos muchas veces muy estresados al momento de criar a nuestros hijos. Eso es un proceso muy difícil para los niños y también para los padres y madres. ¿Cómo podemos identificar si este momento que es difícil que estamos atravesando es algo que se está volviendo algo más bien crónico? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Revisémoslo. Acompañarlos en sus primeros pasos, escuchar sus primeras palabras y llevarlos al colegio por primera vez. Momentos inolvidables que marcan la vida de los padres y cuidadores. Sin embargo, el trabajo que implica la crianza tiene matices. Tantas cosas que al final tú decís como, me encanta ser mamá de mi hijo, pero pucha que cansa, pucha que agota como el estar pendiente todo el rato de tener que hacer millones de cosas. El cansancio excesivo relacionado a los temas de crianza es algo que se repite. Se conoce como burnout o agotamiento parental, un concepto que nace desde el ámbito laboral, pero que a diferencia de un trabajo es una ocupación a la que no se puede renunciar. Que en el fondo tiene que ver como con una ocupación que te está generando exceso de estrés y de malestar de manera muy constante. Es como una exposición crónica a un estresor para el cual no tiene los suficientes recursos para enfrentar y que tiene que ver con la experiencia subjetiva de un malestar muy profundo que empieza como a tener implicancias a nivel del sueño, del estado de ánimo, del sentido de la vida, a raíz de tener demasiadas obligaciones parentales, demasiadas obligaciones de cuidado. De acuerdo a reportes del Consorcio de Investigación sobre el Burnout Parental, el escenario es claro, afecta al 5% de padres y madres, experiencia conocida por Camila, que ha experimentado los síntomas en su día a día. Que me cuesta mucho quedarme dormida, conciliar el sueño, o sea, me acuesto muy tarde pensando en qué tengo que hacer y no logro hacer nada, ¿cachai? Como que estoy muy cansada físicamente, pero la cabeza es como ya, a ver, y preparé la colación y junté como las cositas de la tarea de no sé qué. Siempre tenéis que estar como ahí, disponible y dispuesta, pero ¿a qué costo emocional, físico? La pandemia, la realidad socioeconómica, las redes de apoyo y sobre todo el género influyen. Las cifras no mienten. Estudios apuntan a que las mujeres son 2 veces más propensas a desarrollarlo. Y en un servicio de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, que ofrecía ayuda telefónica a padres, recibió cerca de 700 llamadas entre marzo y junio del año pasado. Un 80% correspondía a mujeres. Una madre que además hoy en día es trabajadora, no solamente apoya en la contención económica, sino que también tiene que ser cariñosa, entregada, dar plenitud al niño y evitar a toda costa el castigo físico y el castigo psicológico. La identidad femenina chilena está muy fundamentada en el rol materno. La mujer chilena es madre por definición, digamos. Reconocer e intervenir el burnout parental demuestra mejoras significativas en los cuidadores. Ofrecer apoyo y escuchar son algunas de las acciones colaborativas que pueden mejorar el bienestar de madres y padres. Yo creo que el camino es primero a generar una conciencia social sobre esto. Es una temática que muchas veces es tabú. Y una vez que se haga ese proceso de reflexión, ¿no? Trabajar desde la cultura, la socialización. Como la terapia, el abrir cosas, el encontrar espacios como donde no te juzgan, tal vez. ¿Cachai? Eso para mí al menos fue súper importante. Apoyo psicológico que ayudó a Camila a reconocer que era más que su rol de madre. Yo soy Camila, soy, no sé, voluntaria de una asociación,
soy estudiante de un magíster, soy trabajadora, soy amiga, soy hermana, soy hija y también soy mamá. ¿Qué significa ser viejo o vieja? Es una palabra que nos cuesta por lo que significa. No lo podemos decir así, tenemos que hablar de las personas mayores, tenemos que hablar de los adultos mayores. Estamos llenos como de espinas para relacionarnos con la última etapa de nuestra vida, una etapa que además es cada vez más larga en una población que envejece todo el rato. Y es por eso que hoy queremos mirar el informe de resultados cuantitativos, un estudio de personas mayores en Chile, que es un trabajo realizado por Travesía 100 y Criteria para mirar a esta población, identificar cuáles son sus expectativas, cómo se perciben a sí mismos, de qué manera están hoy aportando a la sociedad, de qué nuevas maneras podrían resignificar esta etapa. Y nos causa mucha curiosidad porque este estudio, una de las fundadoras de Travesía 100 nos decía, no se trata solo de las personas mayores, ni es solo para las personas mayores, es para la sociedad en general interpretar una nueva forma de relacionarnos con esta etapa tan importante de nuestra vida. Hoy estamos con Jimena Bogavir, cofundadora y vicepresidenta de Travesía 100. Muchas gracias por estar aquí, Jimena. Al contrario, un privilegio, Hemos Paloma. apoyado esta entrevista para que llegues a nuestro lado, Muy bien. porque queremos saber en qué están, de qué se trata este estudio y por qué lo hicieron. Bueno, Travesía 100 es una empresa B formada por personas mayores para personas mayores, porque nosotros no nos sentíamos representadas por el debate que existe hoy día en la sociedad de este grupo de personas mayores que son invitadas a descansar. Cuando en realidad nosotros nos hacíamos la pregunta no solamente cuántos años voy a vivir, sino para qué. ¿Cuál es el sentido? Y por supuesto la mayoría de nosotros, uno, no quiere ser un cacho para los hijos y dos, siente que todavía tiene tanto que aportar. Entonces sí, metiéndonos en este tema a partir de la experiencia personal, nos dimos cuenta que la sociedad había hecho un invento que es perder para todos. ¿Cuál es ese invento? Es esta vida lineal de yo me preparo, primero 25 años, por ejemplo, después vienen otros 25 años hasta los 50, en que ya el sistema laboral te empieza a decir de un paso al costado, en que tú trabajas con un nivel de estrés inhumano, que es lo que le pasa a la generación tuya, ¿cierto? En que tengo que formar familia, tengo que romperla en la profesión, tengo que pagar la hipoteca, tengo que viajar, tengo que. Entonces, y después viene esta otra etapa y no hay un proyecto de vida. Entonces la invitación... Claro, descansar no alcanza a llenar todo el tiempo. Como me decía mi papá, antes de descansar hay que cansarse. Claro. Y además se sabe que si yo quiero tener salud mental y física, tener algo por lo cual levantarme en la mañana es clave. Es probablemente lo más importante, el propósito. Ya, ahora este estudio... ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estaban buscando? Nosotros estábamos buscando, este segmento que es autovalente, porque nosotros entendemos que hay un problema gravísimo con las personas que fundamentalmente están postradas. Requieren cuidados. Requieren cuidado, están solas, no tienen un cuidador principal y por otro lado tienen escasos recursos. Ese grupo evidentemente es un grupo absolutamente prioritario del cual hay que hacerse cargo y toda la atención que se haga en ese segmento, que es un 4% de la población, hay que atenderlo. Sin embargo, existe un 85% de nosotros que como generación estamos llegando en buenas condiciones y consideramos que nuestro estado de salud es bueno o muy bueno. Mayoritariamente, contrario a todo lo que se piensa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Por qué la sociedad nos discrimina, nos obliga a hacernos a un lado y con eso es un factor predictor de la depresión, la senilidad y tú pasas a engrosar el grupo. El otro grupo del 4%. Exactamente. O sea, lo que es una oportunidad viene a engrosar en la parte que es un problema. Porque no se gestiona en su particularidad. Y todos perdemos. Este 85%, ¿de qué diversidades está compuesto? Bueno, de todas las diversidades, el estudio lo que considera es este grupo autovalente, este 85%, pero le preguntamos la mirada a las personas mayores, porque la mirada que los jóvenes tienen sobre nosotros es distinta, por supuesto, es mucho más trágica. Y ahí descubrimos, ¿no es cierto?, que había una mirada mucho más positiva. Yo vi en el estudio, hay algunos perfiles, por eso te pregunto por la diversidad que los constituye. ¿Cómo son esos perfiles para tratar de entender a esa población? Dentro de ese grupo autovalente hay un 21%
de personas que tienen una visión más negativa que positiva. Nadie es 100% negativo, 100% positivo. Uno es la gente que siente que ya terminó. Se fueron los hijos, se acabó el trabajo y ahora me cruzo de manos y espero la muerte. Ese es un grupo más bien femenino y más bien depresivo. Pero que está en buenas condiciones y que quedó como sin proyecto. Está un clic de descubrir un propósito y se para de la silla, ¿no es cierto? Y se pone en marcha. Después hay un grupo que está atrapado. Ese grupo es el que está normalmente o cuidando niños, por ejemplo, porque se fue a vivir con la familia de los hijos o porque no puede sustentarse sola o no quiere, y de alguna manera se le cargan todos los labores domésticos sin mucho preguntarle. O esas personas que están financiando los estudios de los hijos, claro, y por lo tanto, le guste o no, tiene que seguir trabajando. Ahí hay uno de cada 5 pertenece a ese grupo. Pero de ahí para adelante hay otro grupo donde están los sociables, la gente que va a los municipios y toma cursos, no tanto por aprender, sino que por relacionarse, por pasarlo bien, ese grupo. Pero después vienen los que quieren explorar, los que quieren aprender, los que quieren emprender. Como descubrir una nueva, otra oportunidad de ser otra persona tal vez. Claro. Y la mayoría manifiesta que se siente discriminado, sobre todo en el trabajo, siendo que el trabajo es un factor protector de la salud mental. Qué interesante. Quisiera avanzar sobre las líneas de cuáles fueron para ustedes las sorpresas. Porque tú eres parte de la población, probablemente déjame meterte en una categoría, tú eres como de las sociables y de las exploradoras. Claro, ya, claro. Y también de los rebeldes. Ya, ¿esos también son una categoría? Claro, porque no están dispuestos a aceptar que la cosa sea así. Los hijos, y no los vamos a apelar en este espacio, tienden a decirte, mamá, cuídate. Mamá, no te expongas. ¿Para qué decir en la pandemia? Hay que cuidar a los abuelitos, ¿no es cierto? Ese lenguaje no nos ayuda, porque las personas a esta edad todavía tenemos ilusiones, claro, tenemos proyectos de distinto tipo. A lo mejor es un emprendimiento que me complemente la pensión, o a lo mejor es sin fin de lucro en una junta de vecinos, cuidando niños. Sí, claro. Y de este estudio, ¿cuál fue para ti una sorpresa? El que tan mayoritariamente el 86% de este grupo tenía una visión más positiva que negativa. Y lo fascinante es que nosotros, esa Criteria había hecho un estudio similar el año 2009. Y resulta que la positividad ha ido en aumento, contrario de todo lo que piensa la mayoría de la gente. O sea, la gente ha empezado a tener una perspectiva más positiva de la vida desde 2009 a la fecha. ¿Y a qué se debería eso? Bueno, yo creo que porque esta es una generación que fuimos cambiando todo nuestro paso. Entonces no le encontramos sentido que si hoy día es una posibilidad llegar a los 100 y uno ve en todas las familias, la gente relata, mi abuelita está como tú, a los 90 y tanto, esa experiencia la empezamos a tener y por lo tanto dijimos, esto de la longevidad, si es un regalo que nos da la vida, bueno, tenemos que sacarle el jugo y sobre todo tenemos que entender para qué estamos vivos. Oye, me encanta toda la información y me parece tan crítica para poder desarrollar política pública. Yo me imagino que para ustedes eso es una tarea relevante y urgente. Absolutamente. ¿Qué tipos de políticas públicas podrían trabajar con este 85% de la población? ¿Dónde crees que dónde están los candados de ese proceso? Uno, yo pienso que está en el trabajo. Porque el tema del trabajo, como un trabajo obligatorio y de mala calidad, de alguna manera está atrapado en el tema de las pensiones. Sí, claro. Porque claramente las pensiones son insuficientes. Entonces, cuando uno ve que en qué se te va la pensión es en salud, y aproximadamente el 60% de lo que tú recibes se va en salud, uno dice, bueno, entonces el problema no es el trabajo para aquellas personas que sí encontramos satisfacción en ello, porque nos daba vigencia, seguíamos aprendiendo, nos relacionábamos con otras generaciones. Entonces, eso es tan importante reflejarlo ahí en los costos de la medicina. Claro. Porque claramente creo que ese es un problema más que decir, no, es hora de descansar y por lo tanto los abuelitos descansen. Claro. Ahora, respecto Otro tema, perdón, es el tema de la educación. Porque, por ejemplo, en el estudio se ve cuáles son los grupos porque esto está transversal de todos los grupos socioeconómicos y de las distintas edades después de las 60. En todos los grupos la gente dice,
yo quisiera, mayoritariamente, yo quisiera seguir trabajando, y hay un tercio de eso que dice, yo quisiera seguir trabajando aunque no tuviera necesidad económica. Pero ¿quiénes son las personas que mayoritariamente dicen eso? Las personas que tuvieron educación superior. Claro. Entonces, el tema no es de nuevo trabajar o no trabajar, sino que cuál es la calidad del trabajo. Claro. Ahora, recuerdo que uno de los fenómenos que se produjeron durante la pandemia es que fue muy evidente la brecha digital que había entre las poblaciones mayores y las menores, y empezó a haber un fuerte movimiento de las poblaciones mayores por digitalizarse, al punto que recuerdo una noticia en China de que habían entrado nuevamente a la universidad, o por primera vez a la universidad, enormes cantidades de poblaciones de adultos mayores que se estaban formando como para el nuevo mundo. Y me pareció muy interesante. China tenía un plan de absorción de ese público y tenía una oferta educativa para ellos. Entonces, por eso quería entrar un poco más en la línea de la política pública, de todos los entusiastas, los sociales, los curiosos. ¿Qué otras líneas podría empujar el Estado? Porque tal vez esta otra población, hasta los postrados, podrían empezar a picar si es que la oferta fuera más atractiva, Pero ¿no? tal cual. Nosotros ese es otro paradigma que logramos romper. Y es que se decía, las personas mayores ya no quieren, no pueden, le tienen susto a la digitalización. Y la verdad es que al principio es así. Pero nosotros pudimos desarrollar... Yo también le tengo susto. O sea, me refiero, no es Yo solo un la problema de verdad las personas mayores. A todos nos da miedo lo nuevo, en el fondo. Claro, a mí me pasa que también yo siempre tenía alguien en mi oficina que me resolvía las cosas, y de repente me vi solita en pandemia y me fascinó entender, pero aprender a aprender. Sí, claro. Eso es lo que me encantó. Entonces, lo que te quiero decir es que nosotros desarrollamos una metodología en que las personas no es que no tengan susto, sino que lo atraviesan. Y lo atraviesan, uno, porque es mucho más fácil de lo que uno se imagina, y dos, porque te abre una oportunidad tan increíble universo que vale la pena. Ahora, ¿qué cosas específicas podría hoy, pienso en Travesía 100, como qué caminos hay hoy? Porque parte de lo que hacemos aquí en Sanamente es mostrar los caminos. Donde alguien ve esta entrevista, se siente completamente identificado con el estudio. ¿Qué caminos hay hoy día para una persona que tiene ese impulso, pero no sabe dónde vaciarlo? Yo creo que lo importante, y esta conversación, porque hay que tenerlas con los jóvenes, porque esta es época en que cosechas lo que sembraste antes. ¿Cuidaste o no tu cuerpo? ¿Qué pasó con la alimentación? ¿Qué pasó con el ejercicio? ¿Cuidaste tu mente? Desarrollar la curiosidad, lo que hablábamos de la digitalización, las ganas de seguir aprendiendo. ¿Cuidaste tus relaciones? Porque aquí el principal enemigo es la soledad. Porque ahí tú te vienes abajo, empiezas a ocupar menos el oído, te verbalizas menos, por lo tanto las relaciones son clave. Por otro lado está la espiritualidad, porque mal que mal al final tú ya empieza a aparecer en tu horizonte, y por cierto la finanza. Entonces, mientras antes empecemos a cultivar, a planificar cómo llegar ahí. pero y además hacer capital, así como el capital financiero, capital de salud, capital mental, capital relacional, porque es una época muy linda, fundamentalmente porque tú ya cumpliste. Ya no miras la aprobación en los ojos de los demás, sino que dices, esto es lo que hay. Si no soy yo ahora, ¿cuándo? Y gozas con lo simple, con lo que tú tienes. Y por supuesto, como decíamos al principio, tener un propósito para lo cual levantarse en la mañana. Ese es el otro secreto. Jimena, igual tú eres una privilegiada, eres una mujer muy culta, muy inteligente, muy despierta, atraída por el mundo, etcétera. Pero existe un gran pedazo de la población que se ha marchitado a lo largo de su vida y que no hizo, tal vez, hartas de esas pegas que hay que hacer para llegar a ese lugar de una forma muy buena. ¿Qué se les dice a esas personas y qué herramientas uno podría hoy día activar para, pensando en que les quedan 20 años o 30 años, para darle sentido a esa etapa de la vida? Yo creo que solamente el hecho de saber que te quedan 10, 20, 30 o 40 años ya es remecedor. Segundo, mostrar en la sociedad, y aquí los medios de comunicación y este espacio lo agradezco, mostrar que es posible. Cuando tú ves que la vecina está feliz porque tomó un curso, por ejemplo, una señora que hace a crochet distintos disfraces para los juguetes según los modelos de Disney.
Ella siempre fue buena para el crochet, le gusta el crochet y los vende. Y hoy día complementa su pensión haciendo monitos de Batman, de Cenicienta. O sea, en otras palabras, aquí tú no aspiras de nuevo a ser premio Nobel, a hacer una cosa muy importante, salvar el planeta. Pero si yo planto un árbol, estoy plantando semillas. Y esas semillas siguen germinando. Igual siempre hay algo en uno que uno no conoce y que se puede descubrir, ¿no? Sí, yo creo que si hay algo que nos mostró la pandemia es que cuando tú haces algo por los otros, es mucho más lo que tú recibes en felicidad que lo que estás dando. Lo que estás diciendo está científicamente comprobado, Tal lo hemos cual. visto aquí, de que incluso genera un sistema de recompensa en el cerebro. Así que tienes toda la razón. Muchas gracias por estar aquí, Jimena. Muchas gracias, Paloma. Qué lindo e interesante el tema, ¿no? Es parte de informar sobre este tipo de estudios, tiene que ver con relacionarnos de otra manera, con la misma cultura oprime, las ideas oprimen y por otro lado las ideas abren, despiertan, nos hacen florecer. Así que compartimos este contenido para que florezcamos todos, mientras vamos a una pausa y volvemos con más. Un estudio predice que los casos de demencia en el mundo se van a triplicar para 2050, pero ¿estamos realmente listos para el cuidado y entendimiento de las personas que viven con esa condición? En la siguiente nota vamos a revisar qué es el método positivo que podría ayudarnos a mejorar nuestra relación con las personas que padecen de demencia. Un diagnóstico de demencia puede cambiar instantáneamente el mundo de alguien y su entorno. Y parece que no estamos tan preparados como sociedad para tratar este diagnóstico. Es más, a veces ni siquiera sabemos qué significa. Existen muchos tipos de demencia. Quizá hoy día la más común es la demencia tipo Alzheimer. Cuidar a una persona con demencia es complicado. Significa que esta persona con demencia vive en su propio mundo y nosotros tenemos que acercarnos positivamente a intentar entenderla y a entender cómo podemos cuidar de una persona que de repente puede estar encerrada en el fondo en este tipo de patología. Pero no es fácil, todo empieza a cambiar e implica soltar de a poco la normalidad y adaptarse a ese proceso es algo difícil, tanto para quien lo padece como para los que cuidan. Por eso el método del enfoque positivo busca ayudar a los que acompañan a encontrar una nueva forma de relacionarse. El acercamiento físico positivo, el usar mano bajo la mano. Cuando tú aprendes el cuidado, aprendes cómo lidiar con la persona, sí, la vida nunca va a ser igual, lamentablemente, pero va a ser un poquitito mejor. El método de enfoque positivo de cuidado consiste en ver lo que aún la persona puede hacer, cambiar el foco que normalmente está en la pérdida, lo que se vuelve desalentador tanto para la persona con demencia como para su familia. Para eso se categoriza los niveles de demencia en base a gemas, desde el zafiro que corresponde a personas sin demencia, pasando por el diamante, la esmeralda, el rubí y la perla, donde cada gema se cuida de una manera particular. De esta forma, la visión del enfoque se basa en enfatizar aquellas cosas que aún los hacen brillar como seres humanos, hasta el último momento de sus vidas. Pero algunos de sus métodos pueden hacer la diferencia. Para tratar de ayudarle cuando las palabras no funcionan, cuando las señales visuales no funcionan, hay una técnica que se llama mano bajo la mano. Le doy la mano a ella, formo una mariposa aquí y bajo mi mano. Esto me sirve para comunicarme con usted. Esto me sirve también para saber que está la Ita, que a lo mejor necesita otra manta, ¿verdad? Y esto me puede muchas veces ayudar a identificar un dolor. Pero lo que vamos a ver ahora, la voy a ayudar a comer. Entonces, con estos 3 dedos, que son los 3 dedos que ejecutan, yo voy a poder tomar, en este caso, la cuchara. Lo que voy a hacer, pongo mi otra mano aquí para apoyarme y puedo ayudar al paciente a que coma. Yo estoy haciendo la actividad, pero ella está en control de lo que estoy haciendo yo. Técnicas que se están empezando a enseñar en Fundación Las Rosas y que esperan poder aplicar masivamente en el futuro. Y es lindo ver
al transmitir esta información, verlos a ellos cómo van aumentando su funcionalidad o su conexión. Genera un vínculo y la persona te mira. Entonces ya la trajiste acá, está contigo, pero el verlo, el llevarlo a cabo es mucho más llenador porque dice, esto sí funciona, que hace que lo encuentres. A esta persona que está encerrada en esta almejita, lo ves, entonces lo sacas desde ahí para poder mantenerlo conectado con un otro también, que interactúe, que está con otra persona alrededor, que hay un otro que lo está cuidando. Lo más importante es hacer las cosas con ellos en vez de hacerlas por ellos. Porque si yo empezara a hacer todo por ti, tú te incomodarías. Entonces, esto crea una sensación de respeto. Cuando yo le doy respeto, le doy independencia a la persona. Cuando la persona tiene independencia, se siente más tranquila porque está en control. Eso mejora la situación del paciente, pero también la del cuidador. Porque respetar a esa persona que sigue aquí crea un espacio diferente y permite vivir este proceso de una manera más positiva. Es una enfermedad que puede llevar a la desnutrición y que no solo afecta a las personas que lo padecen, sino también a todo su círculo. Estamos hablando de la anorexia, un trastorno de la conducta alimentaria que afecta principalmente a adolescentes. ¿Cómo identificarla? ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo ayudar a un familiar o un amigo? Lo conocemos en el siguiente informe. La anorexia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria y probablemente el más conocido de todos, que se caracteriza básicamente por conductas alimentarias restrictivas, en el fondo, hacer dieta de una manera que es intensiva y extrema para llevar el peso corporal a un peso bajo lo normal. Y no solamente entonces las personas que tienen anorexia hacen dieta, sino que tienen otra serie de conductas asociadas para facilitar la baja de peso, como por ejemplo hacer ejercicio excesivo, como por ejemplo tomar excesiva cantidad de líquido, excesiva cantidad de café, mate, té verde, no se sientan a comer, dicen que ya comieron, y si se sientan a comer empiezan a tratar de disimular que no comen. La mente se les llena de pensamientos que tienen que ver con preocupaciones por la alimentación, el peso y la figura, y en este caso por adelgazar y ser más flaca para lograr un cuerpo, entre comillas, ideal para ellas, ya que nunca se logra finalmente. Estas personas van bajando progresivamente de peso y llevan al cuerpo a un peso que es subnormal y ahí se suman otra serie de problemas, ¿no es cierto?, tanto físicos como psicológicos y sociales. Frecuentemente se asocian a lo que se llama comorbilidad, ¿no es cierto?, a trastornos ansiosos, a trastornos depresivos, a trastornos obsesivo-compulsivos. La anorexia se puede prevenir. En primer lugar, tratar de que los hijos tengan buenos hábitos alimentarios, que eviten las conversaciones sobre el peso y la figura en la casa. Y además estar muy atento a las alteraciones en la conducta alimentaria, a la preocupación excesiva por el peso o la figura en los chiquillos, en el fondo, para detectar precozmente los problemas. Llega este momento del punto de encuentro donde tratamos de compartir con ustedes tips, datos, herramientas que nos permitan estar mejor. Y vamos a partir con un mapa conceptual, una agenda o incluso cómo a veces usamos los diarios de vida como un instrumento para poder planificar y ordenar nuestras ideas de forma visual, ¿verdad? Lo interesante es que no solo podemos ordenar nuestras ideas, sino que también podríamos ordenar nuestras emociones o nuestros estados de ánimo. Esa es la propuesta que trae la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares, que con una técnica que llaman gráfico vital, enseñan a quienes viven con esta afección del estado de ánimo a tomar conciencia sobre cómo esta va evolucionando. Se trata de dibujar una línea de tiempo donde se anotan todos los episodios de manía, de depresión y los mixtos. También tienen que anotar la intensidad y el tipo de tratamiento, los medicamentos que se están usando, cómo se está siguiendo y cómo evoluciona. No solo funciona como un registro, sino que también ayuda a que los pacientes entiendan la evolución de su enfermedad y puedan predecir con mucha precisión cómo se va a desarrollar en el futuro, mirar ciclos, tendencias, ¿verdad? Para conocer más sobre cómo se utiliza esta gran herramienta, pueden ingresar al sitio www.xochitap.cl.
Pucha que es difícil hablar de la salud mental. Todos nos sentimos frágiles cuando lo hacemos y eso aumenta cuando uno está bajo la lupa de todo el mundo. Por eso es importante contarles esta revelación que tuvo el líder de Faith No More y Mr. Bungle, Mike Patton, un verdadero héroe de la música, a quien se le ocurrió contar en la revista Rolling Stone sobre los problemas de salud mental que lo han aquejado desde hace ya varios meses, refiriéndose por primera vez a los motivos que lo hicieron cancelar sus conciertos de finales de 2021 y de lo que va de 2022. El músico aseguró que ahora está mejor y cuenta que le diagnosticaron agorafobia, un trastorno que se trata de miedo y ansiedad intenso al estar en lugares con mucha gente. Imagínense lo que puede llegar a ser eso para un cantante. Si bien dice que la culpa podría ser la pandemia, que eso podría ser lo más fácil, decir no, es que la pandemia me dejó así, se dio cuenta de que en realidad era un problema mucho más profundo, pero que saber lo que le estaba pasando y hablarlo con otros realmente lo ayudó. Además, especificó que cuenta con un equipo de profesionales que lo están ayudando y que de verdad se siente mejor y espera volver pronto a los escenarios. Todos te estamos esperando, Mike. Así que vuelva pronto. Bueno, y ahora vamos a ir a una pausa, pero antes queremos, como siempre, ir a escucharlos a ustedes y que nos cuentan cómo se sienten mejor y cómo están. Mi nombre es Brian Aranguis, tengo 25 años y mi ocupación es estudiante. Actualmente estudio ingeniería en marketing. Cuando yo me siento estresado, que generalmente toda la semana, llega el fin de semana y yo, no sé, generalmente los días sábados en la mañana salgo a andar a caballo. Los días domingos igual ando a caballo. Y en las tardes salgo a jugar a la pelota o me junto con mis amigos y, no sé, nos tomamos algo, compartimos en realidad. Y esa es como mi forma de desestresar. Lo principal es buscar apoyo en alguien que te pueda entender. Y si esa persona te puede entender, ya va a fluir una conversación y ya se van a relajar y todo. Y después, si tienes un tiempo libre, hacer lo que más te guste. No sé si te gusta ir a jugar a la pelota, en mi caso andar a caballo o ir a ver los caballos, porque yo soy como de familia de campo, entonces eso es lo que a mí me relaja. El consumo y la adicción a las drogas son temas que están muy presentes en todas nuestras sociedades. Son uno de los grandes problemas no solo de salud pública, sino también asociados a la delincuencia y están en alza, especialmente en la población joven. Para poder hablar sobre cómo podríamos tal vez cambiar nuestra forma de enfrentarlo, generar otros impactos y tener también empatía con la población que hoy es adicta a alguna droga grave, es que estamos junto a João Goulão, considerado el arquitecto sobre la política de drogas de Portugal, que es un referente mundial por sus resultados positivos frente a este tema de la adicción y también los problemas asociados al consumo de drogas. Muchas gracias, João, por estar aquí en Sanamente. Muchas gracias a ti por invitarme. Quisiera partir Un placer. con un diagnóstico más o menos general, que es ¿por qué Portugal toma la decisión de cambiar el punto de vista respecto del problema de la drogadicción a nivel general? Mira, en los años 80, 90, nosotros vivimos aquí en Portugal una situación muy catastrófica alrededor del uso de drogas, sobre todo de heroína, que por esos tiempos tocaba a cerca de 1% de nuestra población. Nosotros somos más o menos 10 millones de habitantes y estimamos que hemos podido tener 100.000 usuarios problemáticos, sobre todo de heroína. Era un tema transversal a toda la sociedad. Era casi imposible encontrar una familia portuguesa que no tuviera problemas relacionados con drogas. Y la opción ha sido desde muy temprano de
abordar este tema como um tema de saúde, um tema del área del social, más que um tema um tema criminal. Claro que hay organizaciones criminales de tráfico, pero los usuarios son sobre todo personas que necesitan ayuda de los servicios de salud, de los servicios sociales, de soporte, de proporcionar los niveles más básicos de dignidad humana, y a partir de ahí el cambio es posible. Esta droga que tú describes, la heroína, es una droga que genera muy alta adicción, que además demanda mucho consumo, o sea, genera como una cadena muy terrible, ¿no? Asociada al consumo de heroína. Sí, sí, con consecuencias muy visibles. Además. Con muertes por sobredosis, con la diseminación de la SIDA, con la criminalidad asociada. Felizmente nunca tuvimos una criminalidad violenta y muy presente en nuestra sociedad, pero la pequeña criminalidad adquisitiva estaba muy presente en esos tiempos, y con enorme impacto en la vida de todos los días. Entonces, la droga y drogadicción fueron subiendo en la escalera de las prioridades políticas aquí en Portugal. Pero, ¿cómo hicieron para cambiar el foco de algo malo, rechazable, criminal, y empezar de alguna forma a mirar solidariamente a los consumidores y a entenderlos como enfermos? ¿Qué pasó para que ustedes dieran ese giro? Yo diría que no fue una decisión de algunos iluminados políticos, sino un movimiento de base de la sociedad, porque estava tão presente, era quase impossível encontrar uma família portuguesa que não tivera problemas com drogas, e a tendência da gente era de dizer, bueno, mi hijo no es un criminal, mi hijo es una persona que necesita ayuda, claro. Necesita tratamiento, soporte, pero irse a la cárcel no va a beneficiar, no va a cambiar nada. Eso que tú dices es muy razonable. ¿Y qué impacto tuvo finalmente en cómo fue recibido en la sociedad y qué impacto tuvo en la aproximación a la política pública? ¿De qué forma cambia si es que nosotros nos relacionamos con las personas como enfermos? Sí. Lo que cambia, este es un sentimiento que yo diría, un sentimiento social muy amplio de base, y que fue transcrito para una estrategia que ha sido que el gobierno de António Guterres, el secretario general de Naciones Unidas actual, fue el primer ministro a finales de los años 90 y ha nombrado un grupo de expertos a quien ha sido pedida una estrategia, la primera estrategia nacional. Yo tuve la felicidad de ser incluido en ese grupo. No soy el arquitecto de la política, soy uno de los obreros de esa estrategia, que incluía una abordaje integral, con medidas en la reducción de la oferta a cargo de las fuerzas policiales y aduanas y todo eso, pero sobre todo centrado en la reducción de la demanda. Prevención, tratamiento, reducción de riesgos, reinserción social, todo eso asente en la idea de que estábamos tratando una cuestión de salud pública, y que los enfermos, la gente que sufría de esa enfermedad, tiene la misma dignidad de los que sufren de otras enfermedades. ¿Cuáles fueron algunas de esas medidas específicamente que nos puedan dar una idea de cómo se implementó esta estrategia? Mira, una de las prioridades fue ofrecer tratamiento a todos los que lo necesitaban. Y hemos desarrollado una red bastante sólida de centros
de tratamiento en ambulatório que los lleva a cargo el Estado, complementadas por respostas privadas que são reguladas por el Estado e que estabelecem convenios, contratos de prestación de servicios. Entonces la red es sólida y hoy podemos no solamente tratar gente con problemas de drogas, sustancias ilícitas, sino también del alcohol o de dependencias sin sustancia, como sea el juego, la pantalla. Ah, claro, porque la adicción es el mismo mecanismo en el cerebro, ¿no? Exato, é exatamente isso. À medida que o problema central relacionado com o uso de heroína foi caindo, temos tido a capacidade de oferecer, de alargar, ampliar en el fondo. Ampliar a otro tipo de dependencias. Joao, me gustaría entrar en un detalle, algo que revisaba antes de esta entrevista, era el rol que juega la información. Y lo digo en particular porque hoy día con la información científica que hay, uno puede distinguir en cuál es el impacto que tiene la marihuana, cuál es el impacto que tiene una droga como la heroína, que recién la visitábamos. En Chile es muy fuerte la pasta base, que es una droga de muy mala calidad y que genera muy alta adicción, pero también existen otras drogas que están todas metidas en el mismo paquete, como las drogas psicodélicas. Sin embargo, uno cuando es joven y se expone a este mundo, no necesariamente tiene esas distinciones ni sabe cuáles son más peligrosas, cuáles menos. Por eso te quiero preguntar, ¿qué rol juega la información en la estrategia que ustedes desarrollaron? Mira, eu creo que a informação alrededor de las drogas e seus efeitos é importante, pero nosotros centramos nuestra estrategia en el individuo y sus condiciones, y sus fragilidades y los factores que pueden tornar esa persona más vulnerable a desarrollar una adicción que puede ocurrir con cualquiera de las drogas. Desde mi punto de vista, no hay, claro que hay drogas que conducen a una destrucción mismo física más rápida y más violenta que otras, pero lo que verdaderamente importa es la relación que el individuo establece con la sustancia o con el comportamiento, y es ahí que intentamos actuar. ¿Y cuáles son los factores que hacen más vulnerable a una persona para generar algún tipo de adicción? Mira, hay condiciones y hay drogas para varios fines. Por ejemplo, podemos asociar, por ejemplo, el sufrimiento de una sociedad a sustancias como la heroína o el alcohol, a ciertos patrones de uso del alcohol. Y podemos asociar el deseo de potenciar el placer a outro tipo de substâncias, como é o caso, por exemplo, do éxtase, da cocaína, que são utilizadas mais em contextos festivos e com o intuito de potenciar a diversão, o gozo. E depende muito do estado da sociedade, da predominância de um ou outro tipo de estas substâncias. Claro que quando uno usa una sustancia para aliviar su sufrimiento, las cuestiones son más duras y son más graves, y hay que trabajar en los factores que predisponen a la persona. Y entonces nuestro esfuerzo es sobre todo trabajar las dificultades que la persona tiene en su vida. No solamente quitarse de las drogas, hay que cambiar las condiciones de vida, el acceso. Es una enfermedad social también al final. Para cerrar, Joao, quería preguntarte, ¿cuál debiera ser en tu experiencia el modelo de trabajo con las drogas a futuro? Aquí acabas de poner tú una luz muy clara, que es centrarse en las personas, entender los dolores o las causas que están detrás. ¿Hay algún otro elemento que tú recomendarías para poder desarrollar una política a la altura de las necesidades de los tiempos?
Mira, María, nosotros hemos terminado ahora nuestra nueva estrategia para los comportamientos adictivos y dependencias. Y esa se basa en 3 pilares. Empoderar a la gente a través de más conocimiento, más literacia. Por otro lado, proteger a la gente a través de la norma, a través de la ley, a través de la reducción de la oferta de sustancias. Sabemos que hoy hay infinitas posibilidades de nuevas sustancias que todos los días son lanzadas en el mercado. Y hay que trabajar ahí también. Y por otro lado, portanto, empoderar, proteger y cuidar. Cuidar significa ofrecer a la gente los niveles más básicos de dignidad a través de servicios de salud, servicios de protección social, de empleo, de habitación. Todo eso es importante para disminuir, y tenemos eso en nuestra experiencia, que ofreciendo esas condiciones a los usuarios tenemos mucho más éxito en los esfuerzos de tratamiento y de devolverlos como personas completamente funcionales a la sociedad a la cual pertenecen. Joao, te quiero agradecer mucho por este contacto con Sanamente. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos con por lo menos 3 temas que tocar, pero esperamos volver a tenerte aquí para poder profundizar sobre estos asuntos. Cuando quisieras. Estoy disponible para otros contactos cuando conveniente. Muchas gracias. Fue un placer. Muchas gracias a ti. Es un tema enorme y este expositor, nos quedamos de verdad con muchos datos, así que vamos a volver porque sabemos que este es un problema para muchas de las familias y muchas de las personas que nos están viendo. La adicción está mucho más cerca de lo que creemos. ¿Ustedes nos creerían si les podemos contar que si aumentamos la creatividad, productividad y mejorar el estado de ánimo, podría ocurrir simplemente haciendo nada? Qué poco popular, ¿no? En esta época de ser 24/7, de funcionar, estar permanentemente conectado, y eso lo decimos como una gracia, pero hacer nada parece que es la piedra angular de grandes estados de bienestar. Revisémoslo. Estamos acostumbrados a ir de un lado a otro y esforzarnos en completar largas listas de cosas pendientes. Un rasgo común entre las personas de nuestra exigente sociedad. Pero ¿qué tal si necesitamos aprender el maravilloso arte de hacer nada? Un concepto que incluso tiene una palabra en los Países Bajos, niksen, que significa literalmente hacer nada. Practicar el arte del niksen consiste en disfrutar de las pequeñas pausas de la vida. Una filosofía que podemos introducir en el día a día y que es esencial para cuidarnos. Pero no se trata de estar tumbado así sin más, sino de un estado de inactividad consciente, un dejar de hacer para empezar a hacer. Este método nos puede servir para relajarnos, combatir el estrés, reajustar las prioridades y, tal como dicen los estudios científicos, robustecer la creatividad, la productividad y mejorar el estado de ánimo. No obstante, para que eso suceda, se necesita una inactividad total que puedes practicar revisando algunas técnicas de meditación. Por eso, deja que la mente busque sus propios estímulos, porque es en ese punto cuando hay más probabilidades de que nos llegue la creatividad. Qué capítulo más interesante, ¿no? Viene de cerca, pero realmente lo pienso. Ojalá para ustedes también haya sido grato. Pero no nos vamos a ir sin darles una última pildorita de felicidad, en este caso con la oportunidad de encontrarnos con otros. Existe una red colaborativa de especialistas en salud mental y desarrollo humano que se llama Mente en Red. Esta organización ofrece atención psicológica gratuita y remota para adultos que están afiliados a FONASA y que no necesariamente pueden acceder al apoyo profesional. Toda la información la pueden encontrar en la web www.menteenmente.org. Ahí podrán revisar las alternativas que hay y encontrar tal vez un oído del otro lado de la pantalla, porque es atención remota. Nos encontramos nosotros muy pronto en otro capítulo de Sanamente.
Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.